Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a sesión. Y una satisfacción y un honor para nuestra ciudad acoger un año más la Folicia Popular, acoger un año más la fiesta anual de Podemos. Este es el cuarto año que nos juntamos al inicio del curso político para reflexionar, para crear, para foliciar y para dar el pistoletazo de salida al curso político. Este año, el de la enredadera, cobra una especial relevancia, ya que en mayo tenemos 3 exámenes importantes que nos han de consolidar como alternativa de cambio. Las elecciones municipales han de permitirnos, en compañía de otras organizaciones o en solitario, extender nuestras candidaturas por todos los requesios de Asturias, más allá de los 50 municipios actuales, y permitir los gobiernos del cambio en Sisión, Avilés, Siero, entre otros, alcanzar la alcaldía de Uviego y consolidar Llangreu. En el marco autonómico, el objetivo es superar los resultados de 2015 y en el europeo, duplicar el número de diputadas. Para conseguir esos objetivos, debemos reforzar más aún, si cabe, nuestra relación, nuestra vinculación con movimientos sociales, sindicales, plataformas y movimientos de base. Este año celebramos la Folicia Popular aquí en el Solarón, que forma parte de esta leyenda de ones y onas de Sisión, como la Mullerona, la Escalerona, el Molinón, este inmenso terreno que en sí mismo representa la inacción y el desprecio político de los partidos del sistema hacia Sisión y hacia Asturias. Aquí donde estamos, como muchos sabéis y muchas, se elevaba la estación de Renfe y un poco más allá la de Feve. La ciudad estaba dividida en dos por las vías. La reivindicación ciudadana pasaba por eliminar y soterrar las vías, manteniendo la estación en el centro de la ciudad. En el año 2003 se firma un ambicioso plan de vías que suponía la supresión de la barrera ferroviaria y una estación de tren provisional en Sanz Crespo, que ahí permanece hoy todavía. Los 3 actores de esta secuencia histórica eran, seguramente os suenan, Vicente Álvarez Adeces, presidente del Gobierno de Asturias, Paz Felgueroso, alcaldesa de la ciudad, y Cascos, ministro de Fomento, que añadió su granito de arena, que fue el Metrotren, cuyo túnel sigue inundado y solo la denuncia y la acción política de Sisión se puede y Podemos va a permitir en el futuro vaciar. El Solarón supuso que los actores ya citados, PSOE, PP y Foro, armaran una estrategia para acabar con el tren en Asturias y dar el negocio del transporte al transporte por carretera. Este acto en el Solarón es también un homenaje a la resistencia sindical, por mantener en pie y en las mejores condiciones la Casa Sindical, ese edificio azul que los buitres quieren derribar para especular con el suelo. En este punto me vais a permitir que transmita un saludo y el apoyo de Sisión Si Puede y de Podemos a los 6 compañeros del antiguo Ateneco de Bauste que han sido sancionados y que llevan más de 15 días acampados delante de la fábrica en Roces, por denunciar el incumplimiento de los acuerdos para mantener los puestos de trabajo y que ahora la patronal y los sectores más reaccionarios y oscuros de nuestra ciudad pretenden criminalizar y culpabilizar de su ineficacia, ineptitud y del posible cierre que se pudiera producir en esta fábrica. Amigos y amigas, hoy 8 de septiembre vemos claramente que hay 2 Asturias, la del covadonguismo rancio, la que se envuelve en el manto de la Virgen y de la monarquía para mantener sus privilegios y la visión más reaccionaria de la cultura, y que a la vez mezcla instituciones con religión, siempre para beneficio de esta última. Y la Asturias real representada aquí, pero todavía insuficiente para abrir ese cambio político, cultural y social. Trabajaremos con ahínco para desenredar la enredadera, que ampara a los corruptos. Trabajaremos con ahínco para acabar con el morillonato. Trabajaremos para ensanchar nuestra base social y lograr el cambio en mayo de 2019, para establecer normas y llevar adelante actuaciones que acaben con la contaminación de nuestro aire y de nuestro mar, para construir una ciudad más amable y más sostenible, para generar empleo que acabe con el destierro de nuestras jóvenes. Y sin más, doy paso a la amigo Yacia Yolanda Huergo, consellera ciudadana de Podemos Sisión. ¡Puse Asturias!
Bueno, buenas tardes. Agradecemos antes que nada que nos acompañéis en este 8 de septiembre. Solemos decir que en este día tenemos poco que celebrar, que con la mala traza que tiento llega hasta frívolo que haya folixa. Pero hay que negarse a que nos quiten también, a que los que nos trajeron y los que todavía nos están llevando a la situación tan yacerosa que vive este país, que nos quiten también la capacidad, digamos, de estar contentos, de celebrar y de no resignarnos. Niégome a que nos quiten la alegría y el orgullo de vivir con esta gente y de vivir en este país, Asturias. Estoy contenta de vivir aquí, de tener tanta xente y xente bono, además, alrededor, para traballar por un futuro mellor para esta Asturias que lo merece, que tamén lo merece la xente que vivimos e que traballamos aquí, e tamén lo merece esta xente que estaría encantada de estar hoy aquí acompañándonos, pero que por desgracia tuvieron que emigrar porque en este no había sitio para ellos. También de ellos quiero acordarme especialmente hoy. Y son muchos, además, y todavía siguen marchando. Lo que dende yo no merecemos tampoco y que nos masuñen, y hay que decirlo así, que nos masuñen la nuestra historia para ponerla al servicio de un proyecto tan vergonzoso como el que tuvimos que ver hoy, esta mañana, en el oriente de Asturias. Esto que vimos hoy tiene peor traza que la que dejaron a la talla del siglo XV de Tineu, que ya hay que decir. Díxose bien alto, güey, Asturias non tiene rey. Merecemos que no nos quiten una historia que tiene que recordarnos lo que fuimos, pero que también tiene que recordarnos lo que queremos ser. Que tenemos mucho que aportar para que España no sea un ermo plano y frío, que no sepa respetar y reconocer los pueblos que en ella viven. Tenemos que tener la nuestra voz en un proyecto de justicia social, de convivencia, de plurinacionalidad, de igualdad, de feminismo y de libertad. En un momento como este, donde estamos inmersos en un debate como el de la estructura territorial del Estado, o donde vamos a tener que sentarnos a hablar de un tema tan importante como el de la financiación autonómica, toca reivindicar el papel de la política al servicio de la xente, de la mayoría social, por ejemplo, de esa mayoría social que tenemos que pagar un fiel acto ridículo y injusto cada vez que nos toca entrar o salir de Asturias pel Güerna. Y la voz de les nuestres y los nuestros diputados la que tiene que levantarse cuando se nieguen a quitarnos esa multa por movernos, o la que tiene que aportar cuando se quiere hacer un proceso de descarbonización que no lle quiera mirar per enriba del Guadarrama. Estamos fartuques de salir mal nese melles, de ser la comunidad que peor sal de la crisis, a la que más está costando recuperar los niveles de empleo previos al crack financiero, de ser el sitio con la peor tasa de actividad del Estado, con una perspectiva demográfica terrorífica que lleva una condena por un delito que nunca cometimos. Esa no puede ser la nuestra seña de identidad. Tenemos que ser nos, de la mano de los otros pueblos del Estado español, les que iremos una patada a esos que viven también en un mundo de precariedad y de desigualdad. Hay que poner un discurso enriba a la mesa y que miren para esa Asturias, para la real, para la que está hoy aquí, como comentaba Mario. Plantarse entre los que reconocen una crisis demográfica y de migración brutal, pero ponen el grito en el cielo cuando peleamos por afitar un derecho como el de la educación gratuita de 0 a 3 años. Si no son quien a entender esa necesidad y la justicia que eso representa, si no son quien a entender lo que podemos esperar de ellos, bueno, pues sabémoslo bien. Lleven muchos años en el gobierno asturiano llevándonos a donde estamos ahora mismo. Tenemos que ser quien a poner en el mapa una Asturias de la que no se fala sin un lle para liderar las encuestas negativas. Y ya para ir terminando, va un par de días que vivimos un momento una xunta general que sería cómico, casi de sketch de la hora chanante, si non fuera por lo que representa.
La nuestra Cherines, como sabéis, dixo que non fuera quien a entender el discurso, un bon discurso, por outra parte, del nuestro diputado Enrique López, porque unha parte, polo menos, estaba en asturiano. Dende aquí, propongo unha colecta humanitaria para dar unas clases particulares, pero non de asturiano, non. De respeto e de educación. Porque cuando dice eso, cuando puede decir eso, pues es porque se siente impune y porque cree que puede reírse de la lengua que siempre faló la mayoría social de este país. La que se falaba cuando hicieron esa talla del siglo XV que acaban de destrozar, nes barricais del 34, la folbuena del 62, y na que vos estoy falando yo en este mismo momento. Tiene miedo porque el asturiano y la nuestra lengua popular y el so reconocimiento y un empoderamiento de esa clase trabajadora que tanta alergia ellos da. Tenemos que estar orgullosos de que sea a nosotros a quienes nos vaya a tocar dar ese paso firme que llegue ahí al estatus que la lengua merece, así que el asturiano oficial ya. Y como vos decía Lentamo, para no enrollarme más, niégome a que me quiten la gana y el derecho de estar contenta de vivir en Asturias, así que vamos a festexalo xuntos e xuntes e vamos tamén a pelealo xuntes e xuntos. E sin máis, vou deixaros con dos compañeros que casi non necesiten presentación, que son Ana Taboada, vicealcaldesa de Uvieu, e Tania González, eurodiputada e secretaria xeneral de Podemos Abeles. Un aplauso para ellos. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Voy a enumerar una serie de medidas, a ver si os suenan de algo. Supresión del voto rogado, reducción del IVA a los productos de primera necesidad, revertir los recortes en educación del Partido Popular, acabar con el copago farmacéutico para pensionistas, apoyo a las familias con un sistema de préstamo de libros de texto y con una red de escuelas gratuitas de 0 a 3. Y todo eso que no sabíamos gobernar, cuando decían que no sabíamos gobernar. Cuando decían que lo que proponemos es irrealizable. Y hoy estamos viendo que no es verdad. Que nuestras propuestas no solamente son una realidad, sino que suponen una alternativa para una salida mucho más justa de la crisis, una salida que no deja a nadie atrás, una salida que construye un país más justo y más humano. Y todo esto es gracias a la fuerza de nuestros diputados y nuestras diputadas, de nuestros concejales, concejalas, del enorme trabajo que están haciendo los ayuntamientos del cambio, y es gracias, desde luego, a vosotros y a vosotras, a quienes estáis aquí y a quienes hoy no pueden estar, pero cada día empujan, cada día luchan, cada día apoyan, cada día están ahí para que este país recupere su dignidad. Muchas gracias. Sin embargo, aquí en Asturias parece que siguen plantados en el inmovilismo, parece que siguen con un pensamiento del pasado, cuando tienen líderes como Javier Fernández o Maribí Monteserín, que prefieren pactar sistemáticamente con el Partido Popular o con Ciudadanos antes que entenderse con las fuerzas progresistas, con las fuerzas del cambio, para llevar a cabo propuestas, medidas que mejoren la vida de la mayoría social. ¿Cómo no va a ser posible aquí también? ¿Cómo no va a ser posible implementar una red de escuelas de 0 a 3 gratuitas y de calidad? ¿Cómo no va a ser posible, Javier Fernández, Maribí, cómo no va a ser posible, Adrián Barbón, precisamente en Asturias, una tierra con una amplia historia de solidaridad, pero además un lugar donde necesitamos, hoy más que nunca, apoyar a las familias para combatir la despoblación, apoyar a las familias para combatir el envejecimiento de la población? Claro que es posible, claro que es posible. Si ha sido posible llegar a ese acuerdo en España, es posible llegar a ese acuerdo en Asturias. Y quienes decían que no sabíamos gobernar son quienes piensan que gobernar es pagar facturas,
que gobernar es gestionar, o incluso algo peor, que gobernar es quedarse el dinero de todos. Gobernar no es eso, gobernar es proyectar, gobernar es imaginar, gobernar es innovar, gobernar es pensar en un país, en un Asturias, en unas ciudades, en unos pueblos más verdes, más humanos, más modernos, más feministas, como están haciendo ya nuestros compañeros, nuestras compañeras, Ana Taboada y Xulio Ferreiro. Gobernar es hacer de Asturias una tierra de referencia para desarrollar un proyecto de vida pleno. Y tiene que llegar 2019 para que la descarbonización sea un problema. No es verdad. Lo saben desde hace muchos años. Lo saben desde los años 60. Hace más de 30 años que se están metiendo el dinero en los bolsillos, el dinero que tenía que servir para ofrecernos un futuro a todos y a todas. Y ahora que las mujeres hemos salido a la calle, ahora que las pensionistas han salido a la calle, parece que se dan cuenta de que hay un problema, cuando nosotras lo sabemos desde hace mucho tiempo, que la violencia machista atraviesa nuestras vidas. Cuando nosotras, las mujeres, las madres, las abuelas, las que cuidan, sabemos que la falta de un Estado social es una carga que pesa sobre nuestros hombros para mantener a nuestra sociedad, para mantener a nuestras familias, para mantener y sostener la vida. Son ellos, en realidad, quienes no saben o no quieren. Y por eso el problema en el que estamos, la decisión que toca ahora, lo que tenemos sobre la mesa es decidir entre pasado o futuro. No es más que eso, pasado o futuro. Y por eso, compañeros y compañeras, hoy 8 de septiembre es un día de celebración, como para nosotros lo es todos los años, es el Día de Asturias. Pero es algo más que eso. Hoy empieza la cuenta atrás. Es un día de celebración porque hoy empieza la cuenta atrás. Hemos llegado hasta aquí con el esfuerzo de todos vosotros y de todas vosotras, pero faltan 9 meses y desde hoy tenemos que empezar. Os pido a todos y a todas que salgamos a recorrer nuestras calles, nuestros barrios, nuestros pueblos, a hablar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas para sumar a Vilés, a Sison, a Ubieo, a las cuencas, a Oriente, a Occidente, a Asturias entera, a la geografía del cambio en España. Y lo vamos a hacer sonriendo. Lo vamos a hacer sonriendo porque somos el viento fresco que no ha dejado de cambiar este país desde 2014. Gracias a vosotros y a vosotras. Gracias. Y no tenemos que irnos a Madrid o a Barcelona. Aquí tenemos a nuestra Manuela Carmena, aquí tenemos a nuestra Ada Colau. Ella es Ana Taboada. Ella es la luz que ha empezado el cambio en Asturias. Gracias, Ana. Buenas tardes. Gracias a Tania, que representa a Vilés, la próxima ciudad del cambio en Asturias. Porque en Asturias estamos construyendo desde abajo, desde el municipalismo, estamos construyendo ese cambio. Y desde aquí también quería dar un aplauso a todos los concejales y concejalas de todas las candidaturas de Unidad Popular que han venido trabajando y partiéndose el cobre durante estos más de 3 años. A Tineo, a Llaviana, a Llangreu, a Llanera, a Ubieu, a Sison, a Vilés, a Siero, a Ibias. Un aplauso para todos. Porque las fuerzas del cambio estamos creando políticas de futuro, como decía Tania. Políticas de futuro como, por ejemplo, un área metropolitana que genere prosperidad y modernidad. Esas son las apuestas de las fuerzas del cambio, del nuevo municipalismo que está por venir y que está trabajando ya. En Oviedo estamos abriendo camino para todos y todas vosotras, haciendo cosas como más servicios públicos, como desayunos en todos los colegios públicos, como la remunicipalización de la recaudación, con un ahorro de 4 millones de euros al año, devolviendo a lo público lo que debería estar en lo público. Y generando más empleo con todas las medidas y herramientas que nos han dejado el Partido Popular. Más de 2.000 empleos temporales directos en estos 3 años de mandato.
Pero, como os decía, además vamos a ser palanca de cambio en Asturias para poner el Gobierno de Asturias a donde tenía que estar, al servicio de la gente. Y es que, frente a lo que muchos ahora en las últimas polémicas están señalando, nosotras venimos a cogobernar con la gente. Nuestro diálogo permanente es con vosotros y con vosotras, con la gente. Y desde aquí hacemos un llamamiento a esas otras fuerzas de progreso para que digan si van a seguir gobernando, van a querer gobernar con la gente honrada y trabajadora o van a gobernar con el IBEX 35 y con la corrupción. Desde aquí hay que hacer ese llamado a la gente, a las fuerzas. Y es que de aquí estamos muy orgullosas de seguir pegadas a la calle, de poder salir a nuestras calles, a nuestros barrios y poder mirar a la gente a la cara. Porque nosotras no hemos llevado ni un euro para nuestros bolsillos, porque nosotros no nos hemos corrompido y porque además estamos trabajando codo a codo con todos y vosotros y vosotras. Ya para terminar, porque además queda mucha gente por intervenir, quería deciros, decía Tania, quedan 9 meses. Yo como madre, 9 meses, se me ocurre lo mejor. Esto es una nueva Asturias que vamos a dar a luz entre todos y todas. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que esa nueva luz que venga a Asturias, empujemos entre todas y todas para que sea una realidad. ¡Pus Asturias! Voy a pasar la palabra a, como decimos aquí en Asturias, compañera de Ametira. Aquí el municipalismo del cambio ha venido ayudándose durante estos 3 años, que también han sido ciertamente un poco duros, al compañero Xulio Ferreiro, el alcalde de Coruña. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Ana. Estoy seguro de que vais a ser 2 grandes alcaldesas, ¿no? Ya sois 2 grandes políticas de Asturias y vais a ser 2 grandes alcaldesas por esa fuerza y esa honestidad que tenéis y de la que podemos presumir. Bueno, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Un placer, ¿no?, compartir este Día de Asturias con vosotros. Estoy muy agradecido de que me hayáis invitado a estar hoy aquí, poder cruzar el Eo y estar con todos vosotros y con todas vosotras en este Día de Asturias, ¿no? Hay una relación muy especial entre el municipalismo gallego y el municipalismo asturiano, ¿no? Hemos recorrido un camino juntos, estos años, un camino que no ha sido fácil, un camino que empezó efectivamente, ¿no?, con el 15M, que empezó creando esas candidaturas de unidad popular y que nos llevó sobre todo a ese gran éxito del año 2015, ese éxito que creó, ¿no?, esas ciudades del cambio, esas alcaldías del cambio que nos hizo estar en el lugar donde seguramente unos años antes nunca pensábamos que íbamos a estar, ¿no? Ya no estamos en 2015, ya han pasado muchas cosas desde 2015. Hemos vivido efectivamente momentos difíciles, hemos también vivido momentos muy bonitos. Creo que estamos orgullosas y estamos orgullosos de lo que hemos venido haciendo desde el año 2015, de ese paso adelante. Hemos cambiado las instituciones de nuestro país ya no son las que eran hace 3 años, son diferentes porque hemos entrado gente diferente, porque estamos haciendo las cosas de forma diferente. Pero es cierto que muchas cosas que ocurrían en 2015 siguen ocurriendo hoy en día. En 2015, las mayorías sociales de España, las mayorías sociales de Galicia, las mayorías sociales de Asturias estaban esperando que hubiese un instrumento político en el que se viesen representadas. Y nosotros afrontamos el reto de construir esos instrumentos políticos que fueron también el municipalismo, que fueron las candidaturas de unidad popular. Tenemos ese compromiso y tenemos esa obligación de seguir construyendo instrumentos políticos útiles para las mayorías sociales. Y aquí estamos, aquí está el municipalismo gallego y está el municipalismo asturiano construyendo esos instrumentos útiles.
No estamos aquí para crear un partido político más, no estamos aquí para ocupar cargos políticos, estamos aquí para dar un ambiente acogedor, instrumentos acogedores, donde las mayorías sociales que no se sentían representadas y se siguen sin sentir representadas en eso que llamamos la vieja política, tengan un lugar donde estar, un lugar donde sentirse cómodos, donde sentirse arropados por compañeros y compañeras. Ese lugar donde la suma multiplica, ese lugar donde acogemos la diversidad y ese lugar donde estamos construyendo la confluencia, estamos construyendo la unidad desde el respeto, desde la generosidad y desde la solidaridad con los compañeros y las compañeras. Y tampoco ha cambiado el objetivo principal en 2015. El objetivo principal en 2015 era ganar. Era conquistar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Eso fue lo que hicimos en 2015 y eso va a ser lo que volvamos a hacer en 2019, que no os quepa ninguna duda, porque no hay normalidad, vuelta a la normalidad que valga, no hay, que no se engaño, en restauración, ni del bipartidismo ni de las viejas formas de hacer. No hay vuelta a la normalidad en la vida de muchas mujeres, de muchos pensionistas, de muchos parados y paradas, de precarios y precarias, de estudiantes que no tienen el futuro claro. No hay normalidad en la vida de la gente. Por lo tanto, que no nos engañen con una falsa vuelta a la normalidad, porque la normalidad no ha llegado a la vida de la gente. No somos una anomalía pasajera. Hemos venido aquí para quedarnos. Hemos venido aquí para seguir transformando las instituciones. Iniciamos un trabajo en 2015. Yo personalmente tengo muchas ganas de continuar ese trabajo los próximos 4 años y no me cabe duda que hay muchos compañeros y compañeras que vamos a estar juntos en esa tarea de profundizar en el cambio y de continuar el trabajo que iniciamos en el año 2015. Porque amigas, amigos, no es una opción continuar el trabajo 2015, es una obligación. Hay mucha gente ahí que sigue teniendo esperanza en lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que se emociona con lo que hacemos en las instituciones. Tenemos un deber con esa gente y ese deber tenemos que cumplirlo de 2019 para adelante. Tenemos que seguir cumpliéndolo. Los que estábamos y muchos más que se van a sumar. Ese trabajo son rentas sociales en las ciudades. Ese trabajo son políticas urbanísticas que no estén al servicio de la especulación, sino el derecho a la ciudad. Ese trabajo son políticas medioambientales en las ciudades. Ese trabajo son cambiar las políticas de movilidad. Ese trabajo es llevar la voz de la mujer a las instituciones. Y ese trabajo tenemos que continuarlo entre todos y entre todas y entre mucha más gente que se nos tiene que sumar. Porque todavía quedan lugares por conquistar, quedan muchas ciudades, quedan muchos pueblos de nuestra geografía que están esperando también tener sus mareas, que están esperando también tener sus gobiernos del cambio, que están esperando también tener sus movimientos de unidad popular en sus ciudades. Porque además tienen un espejo donde mirarse, tienen alcaldes y alcaldesas en las que fijarse, porque estamos haciendo un trabajo no solo honesto, no solo hemos demostrado que se puede estar en las instituciones de forma honesta y trabajando para el interés de la gente, sino que se puede hacer bien. Somos rebeldes y competentes, que diría Boaventura de Sousa. Hemos demostrado que no tenemos nada que envidiarle a esos señores de traje y corbata en cuanto a saber hacer las cosas, pero es que además las hacemos con el corazón, las hacemos sabiendo cuáles son nuestras prioridades y las hacemos sabiendo que hay mucha gente ahí fuera que necesita de las instituciones y necesita de nuestro trabajo allí. Repito, no es una opción. No tenemos el derecho ni a quedarnos en un rincón de los hemiciclos, ni tenemos el derecho de abandonar, tenemos el derecho de continuar. Yo estoy orgulloso, no solo de haber sido estos años alcalde de mi ciudad, estoy orgulloso de la forma en que hemos gobernado nuestra ciudad, de la forma en que he sido alcalde de la ciudad, de los valores que hemos puesto encima de la mesa, de hacerlo con honestidad, del modelo de ciudad que estamos creando entre todos y entre todas, de las políticas de igualdad, de las políticas de participación, de las políticas sociales, de la regeneración democrática. Y cuando veo todo lo que hemos hecho en estos años, solo digo que valió la pena haber abandonado el confort de nuestras vidas y poner nuestro cuerpo y poner nuestra alma al servicio del cambio. Claro que valió la pena y valió la pena afrontar el reto y queremos seguir haciéndolo.
no sé vosotras, pero yo no me conformo. Yo quiero más. Hay más trabajo que hacer. Hay que profundizar en el cambio. Hay que seguir poniendo las instituciones al servicio de esa ola de cambio también del 8 de marzo. A todas esas mujeres que quieren otra política diferente, que quieren instituciones sensibles y que quieren igualdad de oportunidades. Porque yo quiero más regeneración democrática, porque yo quiero más políticas participativas, porque yo quiero ciudades que sean solidarias entre sí. Yo quiero más. Yo quiero seguir siendo alcalde de A Coruña, pero quiero también que ganéis Gijón, que ganemos Oviedo, que ganemos Avilés y que ganemos Asturias, porque decían que no se podía, pero he demostrado que sí se puede. Así que muchas gracias, puse Asturias y vamos. Y ahora os dejo desde Francia con Martín Vilar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Les traigo el saludo fraternal y combativo del movimiento político La France Insoumise, de su diputado europeo Younous Omarjee, de sus diputados nacionales, con el presidente del grupo, Jean-Luc Mélenchon, que fue nuestro candidato en la presidencial. El 26 de mayo próximo se van a desarrollar las elecciones europeas. Ya los liberales que tengan fachada de derecha, fachada de centro o que se digan socialdemócrata, han empezado a explicar que la opción es entre los populistas y los demócratas. Por supuesto, para ellos son ellos los demócratas y somos nosotros los populistas. No tienen vergüenza. La barbaridad ya está aquí en Europa y son las políticas de la Unión Europea que lo ha permitido. ¿Qué hace la Comisión Europea cuando refugiados están huyendo la guerra de Siria o de Irak o están huyendo las dictaduras de Eritrea o la guerra en Sudán? Miran por otro lugar, mientras miles de refugiados, incluso de niños, se ahogan en el Mediterráneo. Pero siguen saqueando a los países del sur con tratados comerciales injustos que no dejan ninguna esperanza a la juventud y les empuja a emigrar. Es la política de la Europa que ha hundido nuestros pueblos en la pobreza, la juventud en el destierro forzado para encontrar trabajo, los ancianos en el temor de no tener para sobrevivir después de años de trabajo y los trabajadores en la incertidumbre del día siguiente. Son sus tratados que imponen la austeridad fiscal a todos los países, que obligan a pagar la deuda antes de invertir, a privatizar los sectores públicos, de los cuales los sectores indispensables para la bifurcación ecologista. Son sus tratados que organizan la competición entre los trabajadores de los diferentes países, destruyen las protecciones sociales en todos nuestros países, provocan desempleo y desarrollan precariedad masiva, especialmente para las mujeres y los jóvenes. La política de la Unión Europea es una política en favor de las multinacionales, en contra de los intereses de los trabajadores y de los pueblos. A ellas no les importa el cambio climático, no les importan las contaminaciones, no les importan la pérdida de biodiversidad, solo les importan sus ganancias y por eso tienen tanto afán en defender y en concluir nuevos tratados comerciales como el con Canadá y el con Japón, tratados que siguen destruyendo las protecciones sociales, las protecciones ambientales y sanitarias y empobrecen a nuestros campesinos. No queremos más de esta Unión Europea, no queremos más de esta dictadura de los mercados financieros, no queremos más de una Europa fortaleza, no queremos más de esta europea de los lobbies en contra de los pueblos y del planeta.
el 8 de septiembre es fiesta de Asturias, pero también a nivel mundial un día de movilización por el clima. Hoy día en Francia salieron más de 120.000 personas en todas las ciudades de Francia para decir lo que queremos es cambiar de sistema, no es cambiar el clima. Tenemos la responsabilidad de ofrecer alternativa a la extrema derecha y al neoliberalismo, porque no queremos tener que elegir entre el liberalismo de Macron y Merkel o el liberalismo de Orbán y Salvini. Por eso se empezó a construir entre diferentes fuerzas de Europa una lista común para las elecciones europeas. Están Podemos en España, el Bloque de Izquierda en Portugal, France Insoumise en Francia. A estas tres fuerzas se sumaron la Alianza Roja y Verde de Dinamarca, el Partido de Izquierda de Suecia y la Alianza Izquierda de Finlandia. Y otras fuerzas se pueden juntar en los meses que vienen, porque es posible hacer otra Europa, una Europa de la democracia y de la solidaridad, de la cooperación entre los pueblos para un futuro digno y respetuoso del planeta. Es tiempo de construir la Europea de los pueblos. Ahora el pueblo sí se puede. Bueno, y ahora llamo a Íñigo y le voy a decir solamente Íñigo, porque como buena francesa me es totalmente imposible pronunciar su apellido. Gracias, compañeras y compañeros, por invitarme. Hay dos maneras hoy de celebrar el Día de Asturias y yo he tenido suerte, no he caído en Covadonga, sino que he caído aquí. He caído con quienes saben que celebrar y querer una tierra es querer a su gente. He caído con quienes no están atrapados en un cóctel privado de etiqueta, sino que se preocupan por los problemas de la gente cotidiana. He caído donde no se festejan tradiciones medievales, sino que se festeja el pueblo real, el de hoy en día, el de la Asturias de hoy en día, el de la Asturias trabajadora, el de la gente que siempre da la cara, el de la gente que madruga, el de la gente que pelea en el día a día, el de la gente que cuida a los suyos, el de la gente que ha estado siempre y que va a estar siempre. Y me alegro de reconocer desde aquí a muchas caras conocidas, a todos los militantes, a todas las militantes que han estado siempre, cada vez que vengo, que veo siempre a compañeros que nunca se cansan, que no bajan los brazos, que están en todos los actos, que renuevan la ilusión y que son la mejor gasolina para recuperar nuestras instituciones, para recuperar nuestro país. Contaba Xulio que el tránsito de estos años, que han sido pocos, pero han sido muy intensos. Y han cambiado buena parte de nuestras ciudades, han cambiado nuestro país, han cambiado nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nos han cambiado también a nosotros, y somos otros. Cuando nos subimos a los escenarios, cuando nos ponemos delante de un micrófono, todos estos años no han pasado en balde. Hay experiencias que nos endurecen, hay experiencias que enseñan, hay tránsitos de los que sacamos aprendizajes y sobre todo hay, y lo decía muy bien Xulio, la inmensa conciencia y el inmenso orgullo de saber que estamos participando de un proceso de cambio histórico en España. Ese proceso no siempre es recto, no siempre es sencillo, no siempre todos son pasos adelante, hemos vivido pasos atrás.
hemos vivido tropiezos, hemos vivido momentos difíciles, pero hemos perseverado, pero hemos mantenido el ritmo, pero hemos dicho que este país no podía seguir siendo la finca privada de los señoritos porque eso es injusto y porque eso es inviable. Hemos perseverado, nos hemos mantenido, hemos cuidado de los nuestros, hemos extendido, no nos hemos cansado nunca de hablarle a los que pensaban diferente, no nos hemos cansado nunca de decir que nuestro pueblo no son los que votan de una forma o los que votan de otra, que nuestro pueblo es el conjunto de la gente trabajadora que saca nuestro país adelante. Y hoy podemos decir orgullosos que estamos a la mitad de camino. Muchas de las grandes ciudades de nuestro país le pertenecen ya a la gente, ojo, no a la gente que nos ha votado, a toda la gente digna, a toda la gente trabajadora que quería que las instituciones volvieran a servirle al pueblo y no a los privilegiados. Hoy hemos conseguido sacar al Partido Popular de la indecencia, de los insultos, del robo y del saqueo de nuestro país del gobierno. ¿Eso es todo el camino? No es todo el camino. Pero aquel día sonreímos. Conseguimos sacar al Partido Popular y ahora tenemos por delante empezar a revertir todo el daño que le hicieron a la gente honesta y a la gente decente de nuestro país. Sacamos al Partido Popular gracias a la colaboración entre diferentes fuerzas. Sí se podía ponerse de acuerdo con los diferentes. No porque estemos de acuerdo en todo, nosotros queremos ir más lejos. Tenemos más amor por nuestro pueblo, más convicción y más ganas de innovar para transformar nuestro país y hacerlo más justo, más ecológico, más moderno, más sostenible. Pero colaborando vamos avanzando. Hace pocos días restablecimos la sanidad universal para todos los que viven y trabajan en España. Ese es un camino en el que queremos continuar, porque es justo y porque todos los médicos saben, por ejemplo, que es más eficaz un sistema de salud que cuida de todas y de todos. Ese es el camino en el que queremos perseverar. Estamos negociando con el Partido Socialista que si quiere nuestro apoyo para los presupuestos generales del Estado, hay que decidirse de forma nítida, sin titubeos y sin miedo. Del lado conservador no va a venir más que incendio, insultos y crispación. Rivera y Casado se han embarcado en una competición, como los dos gemelos malvados, en una competición a ver quién es más ultra, a ver quién incendia más, a ver quién busca más chivos expiatorios. Ojalá abandonen pronto esa actitud porque es una actitud muy peligrosa. Pobres de aquellos que crean que los países se construyen poniendo a los pobres a pelear entre ellos. Pobres de aquellos que crean que los países son más fuertes cuando la gente se odia más. Es al contrario, se trata de unir a toda la gente decente, a toda la gente que quiere dejarle un futuro mejor a sus hijos. Y eso no se hace yendo a sembrar el racismo a las vallas, no se hace quitando lazos, no se hace intentando culpabilizar a los manteros, no se hace intentando culpar a los más débiles de la situación que vive nuestro país. Han sido los más débiles, han sido los últimos de la fila los que han saqueado nuestras instituciones. ¿Quién rescató a los bancos y luego no les pidió que nos devolvieran el rescate bancario? ¿Quién nos debe todavía 60.000 millones de euros? ¿Nos lo deben los manteros o nos lo deben los banqueros? ¿Quién mandaba a la policía a desahuciar a familias honradas que se habían endeudado con los bancos, que solo querían las casas para poder especular? ¿Fueron los inmigrantes o fueron los banqueros y los políticos a su servicio? ¿Quién ha sido el responsable de que tengamos la luz más cara de Europa, que ha vuelto a subir recientemente, al mismo tiempo que el oligopolio eléctrico sigue repartiendo millones entre sus socios? ¿Quién ha sido el responsable de eso? ¿Han sido los más débiles? ¿Son los que vienen de fuera? ¿Son los que tienen apellidos diferentes? ¿Los que hablan lenguas diferentes? ¿Son los que vienen aquí a buscarse la vida? ¿O han sido los señoritos de siempre que han maltratado nuestro país, han maltratado a los sectores trabajadores, han arruinado a la clase media, han hecho que cierren muchas empresas, han obligado a muchos jóvenes a irse a buscarse la vida en el extranjero y ahora nos dicen que el problema de nuestro país son los más débiles, que el problema son otros, que los pobres, que los humildes, que los trabajadores tenemos que estar enfrentados entre nosotros? Es al contrario, unidad de la gente trabajadora, unidad de la gente decente, unidad de quienes estimamos a nuestro país, de quienes le tenemos un profundo cariño a nuestra tierra, porque sabemos que el cariño a nuestra tierra es el cariño a los autónomos, a los pensionistas, a las pymes, a los trabajadores, a los jóvenes que se han tenido que ir y que queremos volver a traer a casa.
el gobierno de Pedro Sánchez, titubeando, a veces con dudas, dando a veces un paso atrás y un paso adelante, está emprendiendo algunas medidas que nos parecen positivas. ¿Todas esas medidas son nuestro proyecto de país? No, nosotros queremos ir más allá. Eso es empezar a iniciar el camino. Y es un camino que se resume de una forma muy sencilla. Nosotros queremos poner orden en España. Y poner orden en España es empezar a hacer que los poderosos, que los privilegiados cumplan las normas, que nadie esté por encima de la ley, por muchos apellidos, por muchos amigos poderosos que tenga o por mucho dinero que tenga en las cuentas bancarias. Poner orden es que la gente no tenga miedo a que no te renueven el contrato cada mes. Poner orden es que no puede ser que vivamos en un país en el que los autónomos paguen más impuestos que los banqueros. Hoy el señor Rivera ha dicho que la economía va mal si los señores de Podemos se pusieran al frente. Rivera, es muy sencillo. ¿A ti te parece justo que estén pagando hoy más impuestos los autónomos que los banqueros? A mí me parece insostenible y creo que es imprescindible aplicar la justicia fiscal a nuestro país. Si a ti te parece lo contrario, preséntate a las elecciones y que te voten los banqueros. Poner orden es que se acaben las listas de espera en la sanidad pública, que no tengamos hospitales en los que no se invierte, profesionales de la sanidad que tienen que estar peleando para defenderlo de todos. Poner orden es que haya educación gratuita y universal de los 0 a los 3 años, que garanticemos un sistema público de educación, no solo porque es justo, no solo porque nos negamos a retroceder a un país en el que solo estudiaban los hijos de los señoritos, también porque es más productivo económicamente. Los países donde todo el mundo puede formarse aprovechan las capacidades de todos. Los países donde solo unos pocos pueden formarse aprovechan las capacidades de unos pocos. El programa neoliberal es un programa desastroso, es injusto, pero también es fallido. Y por mucho que se vista con palabras inglesas, es un programa que es tan antiguo como el despotismo, como el señorito eligiendo en la plaza del pueblo quién va a trabajar hoy. Es un programa que es tan antiguo como la ley del más fuerte. Frente a la ley del más fuerte, nosotros queremos poner orden, queremos instaurar la ley del más débil, queremos cooperar, queremos instaurar la ley de los cuidados y queremos demostrar que las sociedades que avanzan son las que se cuidan, son las que van juntas, son las que no dejan a la mitad atrás, son las que no dejan a los suyos por el camino. Y nosotros no dejamos a los nuestros en la cuneta, no dejamos a los nuestros por el camino. Nosotros queremos hacer de nuestro país un país grande porque su gente viva mejor, porque su gente no tenga miedo, porque su gente no tenga que aceptar cualquier contrato de mierda porque le dicen que si no hay 400 esperando para coger lo mismo. Tienen que volver los derechos laborales a los centros de trabajo. Hay que derogar las reformas laborales. Hay que recuperar el derecho a tener derecho en los centros de trabajo. A eso nosotros le llamamos poner orden, a eso nosotros le llamamos hacer país, a eso nosotros lo llamamos innovar, mirar al futuro no con miedo, sino con ilusión, con ganas de hacer el camino juntos. Hemos recorrido muchísimo, muchas ciudades hoy ya tienen alcaldes y alcaldesas de los que enorgullecerse. Yo estoy convencido que volveré y que volveré para encontrarme a Tania en el Ayuntamiento de Avilés, que volveré para encontrarme a Ana en el Ayuntamiento de Oviedo, que por supuesto iré a Coruña a encontrarme a Zulio repitiendo en el Ayuntamiento de A Coruña, que nos encontraremos a Ada de nuevo al frente del Ayuntamiento de Barcelona diciendo que las casas son para ponerlas en alquiler y no para los fondos buitres y para los especuladores. Que me volveré a encontrar a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de todos los madrileños, diciendo que la deuda se puede reducir al mismo tiempo que se apuesta por los servicios sociales. Y estoy convencido que en mayo de 2019 marcará un paso adelante. Ya hemos dicho lo que no funciona en nuestro país. Ya hemos dicho que nuestro país solo funciona si la gente decente, si la gente trabajadora tenga el carné político que tenga y haya votado lo que haya votado, que me dan igual las etiquetas, se pone de acuerdo, se da la mano y decide que queremos vivir con dignidad. Ahora toca realizarlo, convertirse en fuerza de gobierno. Ya marcamos el horizonte. Ya marcamos hacia dónde tiene que ir nuestro país, pero no nos conformamos. Lo vamos a hacer poniéndonos al frente, lo vamos a hacer siendo gobierno, lo vamos a hacer llevando al pueblo al poder en todas y cada una de nuestras instituciones. Pus Asturias, sí se puede. Con vosotros, Dani Ripa.
Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas de organización, de la barra, de montaje, de producción, de conciertos, de los mercadillos, a los que habéis venido a impartir ponencias, a los que estáis haciendo las actividades para niños, a los que todos y todas, ahora más que nunca, sois la piel de Podemos, sois la cara de Podemos, los que hacéis posible, los que mantenéis la exclusión, los que tiráis para adelante. Gracias también a Martín por venir hasta aquí desde Francia, por mantener la dignidad en la lucha contra el fascismo de Le Pen y contra el Macron que conocemos, que son los Rivera y los Casado, que sabemos lo que quieren, porque hay que frenar el fascismo en Europa, porque hay que entender que nuestros nietos, cuando vean este tiempo, nos mirarán por lo que hemos sido capaces de hacer. Gracias a Julio, gracias a Tania, a Ana, a personas que vais a poner el municipalismo por delante, a que ya lo estáis poniendo, que estáis demostrando que se puede hacer posible. Gracias a Íñigo, porque vamos a conquistar la Comunidad de Madrid, porque ahí se experimentan las políticas neoliberales conservadoras que luego exportan a otros lugares. Gracias a Yolanda, gracias a Mario, porque Chisón está lleno de dignidad. Gracias a todos y a todas. Hoy os quiero contar una historia, ya lo ha comentado Mario. Hoy se cumplen 20 días de la acampada de Nacho y de Zape en Bauste, en el antiguo Ateneco. Ayer Nacho Fuster cumplía su 41 cumpleaños acampado en defensa del futuro de la empresa, como ya lo hicieron en 2013 y 2014. Cuando estuve visitándoles, me contaban esa experiencia de encierro de muchísimos meses defendiendo el futuro de la ciudad de Gijón. Y me contaban que cuando vencieron, porque vencieron entonces, algunos de los compañeros se tatuaron en el cuerpo, en la pierna, en el brazo, el símbolo de la lucha. Se tatuaron un pies ya, para no olvidar esa lucha que habían tenido durante meses, que habían ganado y que habían conseguido la habilidad de una empresa que daba puestos de trabajo a la ciudad de Gijón. Querían recordarlo toda la vida, toda mi solidaridad, ahora que algunos compañeros decían, parece que no recuerdan esa lucha, decían, algunos lo han olvidado, algunos han olvidado ese tatuaje que llevaban escrito, pero nosotros no. Nosotros seguimos recordando que luchando se puede ganar, que luchando se puede conseguir cualquier cosa. Asturias, ahora y siempre. Nosotros siempre dijimos y siempre supimos que Asturias estaba llena de posibilidades. Tras 3 años en los ayuntamientos, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento asturiano, yo creo que sabemos cómo aprovecharlas. Seguimos diciendo que Asturias ahora más que nunca, porque creemos que es la hora de una multitud de personas que tienen claro cómo cambiar este país, que tienen claro que hay oportunidades, que hay ideas, que hay capacidades, pero que no les dejan, ¿no? Nosotros, desde Podemos Asturias, hacíamos la reflexión, y hago la reflexión, de que en este momento, ¿no? Como algunos compañeros de Teneco, de Bauste ahora, pues cometimos el error de, mientras íbamos haciendo las cosas, no tatuarnos en la piel lo que íbamos haciendo. Y fuimos poco a poco llegando cansados. Yo creo que los que nos habéis conocido durante este tiempo, tanto los militantes como los que hemos estado en cargos públicos, pues se nos ha notado más canas, más cansancio, se nos ha notado ese cansancio en el cuerpo, ¿no? Esa sensación de que teníamos una hidra que nos rodeaba, que nos llevaba hasta el límite, que nos agotaba, que se regeneraba y que explotaba cada mínimo error que teníamos para llevarlo al máximo, para poner el foco. Eso era la sensación que teníamos, sintiendo la sensación de que corríamos un maratón en solitario y que teníamos que llegar nosotros solos en solitario hasta el principio. Esa es la sensación que sentíamos, rodeados en los parlamentos de malabaristas de escaños, de malabaristas de repartidores de privilegios, sabiendo que lo que consiguiésemos y lo que no consiguiésemos era nuestra responsabilidad. Eso yo creo que era parte del desgarro, ¿no?, de conseguirlo. Llegamos incluso confundidos, ¿no?, porque creíamos y creemos que esta caída de Rajoy era necesaria para construir otro horizonte, pero nos preguntábamos, no hemos conseguido ganar aún, alcanzar los gobiernos, ¿no? Y decíamos, si la sociedad justa e igualitaria, que rozábamos con los dedos, que en algunos momentos creíamos que ya llegaba, aún no ha llegado, ¿eso quiere decir que lo hecho hasta ahora ha sido en vano? Esa es la pregunta, ¿no? Si creíamos que llegaba ya el cambio, que esas medidas iban a ser una transformación desde los gobiernos, que era inminente y aún no se ha logrado, no ha valido para nada este proceso. ¿Dónde estamos, no? Yo creo que la primera necesidad, como los trabajadores de Bauste, era buscar nuestros tatuajes. ¿Dónde están esos tatuajes? Nosotros estamos
sin duda, orgullosos de haber echado a Rajoy. Nadie duda de que sin Podemos seguiría hoy Mariano Rajoy, seguiría la mafia en la Moncloa saqueando nuestro país. Hemos puesto en el debate los impuestos a la banca, la bajada del IVA de primera necesidad, las ayudas a los autónomos, una SME y una pensión de 1.000 euros al mes, o revertir todos los recortes, todos y cada uno de ellos, porque si hemos sufrido los sacrificios de la crisis, en el reparto de los beneficios tenemos que estar nosotros, no tienen que estar los de siempre, no tienen que estar el IBEX 35, no tienen que estar los banqueros. Nosotros decíamos que si se podía, los mismos que, por cierto, hace unos años clamaban contra Syriza diciendo que era una barbaridad, hoy admiten que fue una decisión política, que había que hundir al gobierno de Syriza para evitar cambios en otros países, los mismos que decían que era un desastre la economía, hoy admiten que teníamos razón. Pero yo creo que hemos cumplido esa labor de sanear la política, de echar a la mafia en Madrid, pero también de jubilar a los Fernández, a los Joséchu y a la Susana Díaz de la política estatal. Aquí Javier Fernández ha celebrado hoy su último gran banquete, donde ha querido estar, donde ha estado durante todo su mandato, no con la gente, pero sí en Covadonga, con el arzobispado y con la realeza. Refleja muy bien lo que ha sido el mandato de Javier Fernández, pero hemos saneado eso y va a ser la última vez que celebre el Día de Asturias como presidente. Saneamos también Oviedo, donde había habido 24 años y donde pusimos nuestros votos a cambio de nada para que hubiese un cambio. Algunos que parece que olvidan el acto tremendo de generosidad de Ana Taboada para conseguir un cambio sin pedir nada a cambio. Sé que a veces hemos tenido, claro, ¿no? Lo hemos visto en todos los medios de comunicación, ¿no? No solo los INDA, pero también los diferentes medios, diferentes partes del régimen, ¿no? Donde se han aplacado, se han conjurado, para difamarnos, nos han denunciado para silenciarnos, y eso yo creo que irá peor. Conforme más cerca estemos de ganar, cada vez que estemos más cerca, más ataques recibiremos, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que tomar aire como un escalador a mitad de montaña, que mira hacia abajo y mira lo que ha subido de la montaña, ¿no? Yo creo que la montaña que hemos subido es gigantesca. En Asturias hemos conseguido que se devuelvan las deudas ilegítimas del ERA a nuestras personas mayores, porque el PSOE insultaba a nuestras personas mayores y les decía que estaban intentando aprovecharse del sistema. Otros callaban entonces y conseguimos que se volviesen las deudas del ERA. Descubrimos que había listas de espera ocultas y les dijimos dónde estaba el dinero para solucionarlo, porque es indigno que la gente espere meses o incluso años para acceder a una operación. Es indigno en un país que queremos que tenga derechos para todo el mundo. Hemos llevado a cada ciudad y a cada fiesta de Asturias la lucha contra las violencias machistas, porque no puede ser que una mujer, cuando sale de fiesta, no pueda salir con la misma libertad que cualquier paisano, y no puede ser. Y nos decían que eran innecesarias, que no tenía que haber puntos violeta. Eso fue la primera vez que lo pedimos, que era innecesario. Y ahora todo Asturias entiende que hay que luchar por la igualdad. Hemos planteado con firmeza que es posible acabar con el peaje del Huerna. El PSOE hace 6 meses llenó Asturias de mociones, de campañas, diciendo que en cuanto llegasen al gobierno iban a suprimir el peaje del Huerna. Ayer decían otra vez, como ya pasó con Zapatero, que bueno, es muy difícil, hasta 2050, ya veremos. Y yo no creo que por ser asturianos tengamos que pagar más que cualquier otra persona de la comunidad. ¿Por qué? Tenemos que tener un sobrecoste por salir y por entrar en Asturias. Miles de familias asturianas, desde este mes de septiembre, gracias al trabajo del grupo parlamentario y en especial al trabajo de Emilio León, pagarán solo la mitad en las escuelas infantiles de 0 a 3. Gracias por tu trabajo, Emilio, por todo lo que este tiempo, durante estos meses, durante este año, seguiremos. Sigo sin entender por qué si la gratuidad está bien para Pedro Sánchez y está bien para Miquel Iceta en Cataluña, está mal en Asturias para Javier Fernández. No lo entiendo. ¿Por qué? Si tenemos pocos niños, no hay que apoyar a las familias para que tengan más. Incomprensible. Iguala con la vida el pensamiento, decía hace 4 siglos Fernández de Andrada en la epístola moral a Fabio, iguala con la vida el pensamiento sobre las esperanzas cortesanas, ¿no?
nosotros hemos intentado aplicarlo. Nos hemos mantenido limitando nuestros sueldos a 3 SMIs del 2016 durante este tiempo y hemos donado más de 145.000 euros a 40 asociaciones de Asturias, que nace, donde no hemos pedido el carné, no hemos pedido dónde vienen, no hemos pedido trabajas por Asturias, tienes proyectos, nosotros vamos a apoyar, porque nosotros no queremos ese dinero indigno, porque no estamos allí para enriquecernos, estamos allí para cambiar Asturias y no esperar a gobernar, sino empezarlo a hacer desde ya, a la Asturias que nace. Y hemos empezado a hacer muchísimos otros proyectos porque no valía con decir cómo queríamos que fuese la sociedad, sino que creemos que hay que empezar a hacerlo desde ya. Hemos recorrido cada concejo, evitando cierres de aula, recortes en sanidad, en pediatría, hemos trabajado en las cuencas, porque las cuencas sean un futuro para las mujeres y en algunos lugares, desgraciadamente, no fuimos capaces. ¿Cómo sería Ibias, donde ganó Noso por Ibias, si les hubiesen dejado gobernar y no hubiesen pactado Foro Asturias y el PSOE para evitar que gobernase Nos por Ibias en ese concejo? Hemos estado apoyando a trabajadores y trabajadoras de múltiples conflictos, de Modulté, de Madison, del Reconquista, de Libertad, de Teneco, de Duro Felguera, del Árbol, de las trabajadoras de Yo Domicilio, del Matadero, de Trubia, de Burger King, de Capsa, de muchísimos lugares donde hemos intentado apoyarles y en algunos casos, y es desgarrador, no lo hemos conseguido. No hemos conseguido frenar y conseguir. No teníamos la fuerza suficiente para lograr lo que demandaban. Y eso te desgarra. Te desgarra igual que con las personas que estuvieron hoy por la mañana de Dental, que les destrozaron la boca, les abandonaron, les robaron y encontraron desamparo ante eso, ¿no? Y quieres solucionarlo y no eres capaz de hacerlo en cada momento. Pero quiero decir, a pesar de ello, que nuestros logros, creo que no siempre nos acordamos, pero que ya han tatuado Asturias. No están en nuestro cuerpo, pero están en Asturias. Parte de esos logros, ¿no? Y también, continúo, ¿no? Creo que tenemos que ser honestos. Yo creo que en este tiempo, ya veremos cómo termina, queda mucho tiempo para las elecciones, ¿no? Pero dicen que suben, que bajan las encuestas. Sí que es cierto que el régimen de los poderosos también se rearma. También tienen un pacto contra Podemos, que yo creo que es un pacto en la defensa de los privilegios de los poderosos, un pacto para meter toda la basura debajo de la alfombra y olvidarla, ¿no? Y yo creo que hay que ser coherentes con lo que somos, con nuestra historia de indignación y rebeldía, con nuestro enfrentamiento sin tener miedo. Y os quería poner un ejemplo, ¿no? Podría poner muchos, pero quiero poneros unos de un compañero en particular, ¿no? Este verano salía en los periódicos la trama Enredadera, que era una trama municipal, salieron muchas cosas, en muchos ayuntamientos, ¿no? Pero a mí me llama la atención una conversación que había entre el exfuncionario municipal del área de seguridad del Ayuntamiento de Oviedo y uno de los conseguidores de la trama, el que llamaban el patatero, ¿no? Y la respuesta de lo que hablaban entre ellas, hablando de cómo entrar en el Ayuntamiento de Oviedo, hablaban de Rubén Rosón. Y la contestación de Rubén Rosón, al hablar de Rubén Rosón, era yo no tengo trato con él, que es de Podemos. Los corruptos presumían de sus contactos en el PSOE, en el PP, en el Foro, pero cuando llegaban a Hacienda en Oviedo decían con ese no que es de Podemos. Joder, estoy orgulloso de que los corruptos digan en las conversaciones telefónicas que no tienen trato con nosotros porque son de Podemos. Joder, también salimos nosotros en las escuchas, pero para decir que son gente honesta, que no la pueden comprar, que no se puede vender. No pudieron callar a Mario y a Nuria con el Musel, ni a Taboada, Salcines, Yolanda, a Tania con Aquajés, ni a Ron, Segun, Quique, Héctor, Rosón, Acera, Diego o a mí con denuncias, ni manos limpias, ni hace oír, ni ninguno de ellos. ¿Cuántas denuncias más necesitan para saber que estamos hechos de otra pasta? Que no somos como ellos. No pudieron acallar a todas y cada una de las concejalas que están en los diferentes pueblos de Asturias, en Tineo, en Castrillón, en Cudillero, en Villaviciosa, en muchísimos sitios. Todas y cada una de ellas que sufren el acoso machista, el desprecio, el ninguneo, por ser concejalas, por ser mujeres y por oponerse en los pueblos al régimen clientelar que ha estado durante años. Un abrazo para todas ellas, porque sois la cara más difícil, los lugares más difíciles de Podemos. Yo creo que representamos, en definitiva, otra ética, otro futuro de país, y también sobre esto quiero ser honesto, lo he intentado ser en lo que he ido diciendo, porque yo creo que hay cosas que es duro decirlas, pero que también es terrible callarlas.
Yo creo que a veces nos han faltado espacios de discusión y nos han sobrado peleas internas, juego de partidos, que a veces no hemos sido capaces de no llevarlo a los medios de comunicación. Yo creo que a veces no hemos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros, porque creíamos que si queríamos ganar este país no podíamos permitirnos envejecer como los demás partidos. Yo creo que necesitamos mantener el día y noche la cultura del 15M y del 8M, de la cooperación, de la lucha contra la confrontación y el egoísmo. No expulsar, atraer, no confrontar, construir, no oponer, proponer. Lo importante no es equivocarse, sino no saber levantarnos después de cada tropiezo. No envejecer como partido, sino innovar otra cultura política. No mirar al suelo, sino mirar al horizonte. Lo hemos hecho mal y lo tenemos que revertir. Voy terminando. Creo que éramos necesarios, que somos capaces y que hay cosas que vamos a conseguir. Feminismo, 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 una Asturias que nace, que es feminista, que la encabeza las mujeres, la lucha contra la brecha salarial, el sistema de dependencia, el fin de los feminicidios, la lucha contra las violencias sexuales, una lucha por un futuro para Asturias, para que haya gratuidad de A3, planes de empleo joven, vivienda joven, para que no emigren, porque yéndose lo mejor de nuestro país no podemos construir el futuro, una Asturias ecológica, donde nuestros hijos no sufran las consecuencias de la contaminación, una lucha por los derechos y por la regeneración, por el fin de los aforamientos, por la reforma electoral, sobre todo por la oficialidad del asturiano. Decía Cherines aquí que no lo entendía, yo le sentía aquí que falar en asturiano y me prestó a Saya y tiene que ser oficial, y si quieren, mañana. Termino de verdad, compañeros y compañeras, este es vuestro proyecto. Yo creo que les vamos a ganar. Decían, a los que os guste el fútbol, en 2011, cuando Manolo Preciado fue a jugar con el Sporting al Bernabéu y le decía a Mourinho que era imposible ganar, llevaban 150 partidos, 9 años invicto el Madrid. Decían que era imposible que el Sporting ganase al Madrid en el Bernabéu y le ganaron. Y a nosotros en Oviedo nos decían un alcalde, un antiguo alcalde de Oviedo, que el Oviedo iba a desaparecer en tercera división. Y no sucedió. Y más pronto que tarde tendremos un derbi en primera división, donde las mujeres de los Telcur y el balonmano de la Calzada ya siembran con éxito su paso por el deporte asturiano. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Estar orgullosos de lo que somos. Somos gente que estamos luchando, intentando día y noche cambiar esta tierra. Herederos de una Asturias que construyó su autogobierno en 1808 contra la invasión napoleónica. De unos obreros que asombraron al mundo en 1934 creyendo en una revolución. De unos otros obreros que se volvieron a levantar en 1962 para acabar con el franquismo y mantener las libertades. Somos herederos de quienes lucharon en dictadura y quienes lucharon en democracia, de la gente que se opuso al cierre de los astilleros, que luchó con la Duro Felguera, de los que emigraron durante el franquismo y de los que emigraron en democracia, más de 100.000. Somos herederos de una generación de jóvenes del 15M que dijo que quería construir un futuro y de funcionarios y trabajadores que se opusieron con su cuerpo a los recortes. Somos herederas de mujeres asturianas, pero también de todo el Estado, que se levantaron para decirle al mundo el 8 de marzo de este año que se había acabado la desigualdad, que se había acabado la discriminación, que se habían acabado las violencias, que querían un futuro en igualdad. Somos también parte de eso. Hoy yo creo que somos, en el Día de Asturias, pues bueno, tenemos que ser presentes lo que fuimos en lucha de la dignidad y lo que seremos. Yo creo que la gente humilde, lo decía con Manolo Preciado y con el otro ejemplo, ¿no? que fuimos capaces, la gente humilde, de dar el revolcón a los prepotentes y a los poderosos. Gente normal que debe sprintar el maratón no en solitario, sino haciendo relevos. Recordar el tatuaje de la gente de Teneco, el tatuaje de la gente de Bauste, que llevamos todos no nuestro cuerpo, sino nuestro compromiso y en nuestra mirada, lo que nos permite reconocernos, lo que nos permite saber que hemos tatuado la lucha y el compromiso por nuestra tierra. Porque ahora más que nunca
es la hora de Asturias. Ahora más que nunca debemos trabajar por el cambio, sin cansancio, sin desmayo, sin dejar a nadie fuera, porque queremos, pese a quien pese, que Asturias no empiece. ¡Pus Asturias! Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre. 2 veces 2 has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las 2 te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, y Asturias está guardándote, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola